Bien, buenas noches, bienvenidos a este su espacio al cierre por el canal 25, la mejor forma de terminar la noche. En el día de hoy pues vamos a tener un programa lleno de contenido, o sea que usted no puede moverse. Tenemos en la primera parte una interesante entrevista con esta personalidad que recibimos en este momento. Tenemos con nosotros a Raquel Rivera del movimiento feminista Hermanas Mirabal, una colaboradora de este espacio que ha venido en otras ocasiones, y con ella vamos a conversar de distintos tópicos. Buenas noches, Raquel, y bienvenida. Buenas noches y gracias por la oportunidad de nuevo, así como a las amigas y amigos que están en sintonía en el programa. Bueno, Raquel, hace un tiempecito viniste, estuvimos hablando de los feminicidios, de algunas situaciones a nivel legal. Bueno, es bueno que pasemos revista a todo eso y que también demos continuidad a algunas actividades que ustedes tienen programadas. Pero en primer lugar, ¿cómo se están portando los hombres o cómo nos estamos portando? Bueno, con relación al comportamiento de los varones, de los machos, realmente las estadísticas nos han estado diciendo la cantidad de feminicidios que hemos visto en los últimos meses. Como que no muy bien. No muy bien, Parece realmente. que no nos estamos portando muy bien. Que realmente el comportamiento de los varones es un comportamiento que lo hemos dicho en múltiples ocasiones, tiene que ver con un poco, son múltiples los factores, pero sobre todo el factor de la cultura. O sea, en un país donde se va creando a los hombres y a las mujeres, asignándoles roles muy diferentes y en base a las desigualdades, entonces muchas veces los varones, los hombres se creen que las mujeres son objetos, que son cosas y que la pueden manejar a su antojo. Incluso cuando una mujer decide, por la razón que sea, no continuar con esa relación, pues ya ustedes saben cuál es la suerte que le espera. Generalmente ejercen violencia y no solamente violencia física, sino que pueden ser de distintas manifestaciones. Diferente manera. Hemos dicho que la violencia la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica. Para hablar de la violencia, cuando hablamos, por ejemplo, que llegamos al caso de los feminicidios, podemos dar casi por seguro que ya le han antecedido la violencia psicológica emocional. Y la violencia emocional, así como la violencia verbal. La violencia física es como ya en la última fase de la violencia. Se van dando por etapas, ¿no? Se van presentando primero esa violencia emocional, luego esa violencia verbal, y yo creo que podría allí haber un tiempo para que la mujer se pueda dar cuenta y se vaya pues alejando. Sí, si tiene la capacidad. Si tiene la capacidad y está en condiciones de hacerlo. Hay que decir o retomar que la violencia tiene fases, específicamente 4 fases tiene la violencia. Una primera fase, que es la fase de acumulación de tensión de la persona agresora, va acumulando mucha tensión y esa acumulación, que es la primera fase, entonces pasa a una segunda fase, que es la fase de explosión, de esa tensión que tenía acumulada y luego explota. Cuando esa tensión, esa segunda fase explota, entonces vienen las agresiones que pueden ser verbal, simple y llanamente, pueden ser psicológica o emocional. Sin embargo, también ahí en esa segunda etapa, la violencia puede ser también física. Pueden venir empujones, patadas, amarrarle, sujetarle. Y luego entonces viene una tercera etapa, que es la etapa de distanciamiento, donde cada una de las partes coge para su lado. Y entonces después vuelve una cuarta y última etapa, y es la etapa de la reconciliación, donde supuestamente el agresor vuelve supuestamente arrepentido, y muchas veces la víctima cree en ese supuesto arrepentimiento porque muestra una actitud diferente, se disculpa buscando siempre un culpable o excusa para justificar el acto violento. Entonces la víctima muchas veces cree en eso
y vuelven otra vez, comienzan en la primera fase de acumulación, luego la fase de explosión, la fase de distanciamiento, y eso se va convirtiendo en un círculo vicioso. Qué bueno apuntar, Raquel, que no solamente se da, esa violencia no solamente la ejerce el hombre contra la mujer, sino que en algunas ocasiones, aunque sean menos, puede ejercerla también la mujer contra el hombre. Sí, son menos los casos y se da en menor caso, pero no casi siempre contra el hombre, sino porque la violencia también es una cadena. Y cuando la mujer es maltratada, violentada, y no puede muchas veces devolver esos niveles de violencia, entendiendo que la violencia es la fuerza, la presión que ejerce una persona que se siente con poder sobre otra. Entonces, a veces la mujer quizá no la puede devolver al esposo, a la pareja, y muchas veces la reproduce con los hijos y las hijas, y a veces los hijos con el perrito, el gato, o sea que es una cadena. Se puede dar esa cadena de violencia al interior de la familia. Que por cierto, es bueno que Raquel, analicemos un poquito el caso que se está dando últimamente. Hemos tenido en las últimas semanas unos cuantos casos de masculinicidios. Cosa extraña, sobre todo, no es que no han sucedido antes, pero el que se den tan rápido uno detrás del otro. Han habido como 3 casos. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es esa respuesta? ¿Qué está pasando por la mente de esa mujer? Quizás ya cansada de tanto abuso, pues decide tomar acción, que antes quizás no sucedía con tanta frecuencia. Fíjate. ¿Tú te refieres a cuando una mujer, por ejemplo, asesina al hombre? Exactamente. ¿Qué ha sucedido últimamente en las últimas semanas? No en las últimas semanas, hace un tiempo, ya alrededor de 5 o 6 años, se dio también un caso, y casi siempre eso se da cuando ya... Ahora hay como 2 o 3 casos últimamente. Como 2 o 3 casos, sí. Eso se da cuando justamente, bueno, te voy a hablar de un caso que yo conozco, que ya la jovencita estaba, como dice uno, hastiada, cansada, desesperada, porque ella no quería continuar con el agresor, con la pareja, porque era un hombre que la agredía mucho. Incluso ella tuvo que mudarse en varias ocasiones. Y el tipo la seguía hasta en el liceo donde ella estudiaba. Sí. Y un día fue ya dispuesto él a matarla a ella, y ella entonces logró quitarle la sevillana, la que él llevó, y ella le dio una sola estocada que ni siquiera fue con intención de, o sea, para defenderse. Fue defendiéndose y no supo que con esa estocada bastaba. Ella lo había matado. Y ella le dio la estocada, se trancó y comenzó a llamar por el teléfono a pedir ayuda. Y después que ella ve que pasa como un tiempito y el tipo no vuelve a accionar, entonces ella se acerca y ve que ha matado al tipo. Y bueno, como siempre decimos, la violencia no es buena, venga de ningún lado. De ningún lado. Y esa muchacha entonces, bueno, ella duró menos años presa porque fueron el director del liceo, los profesores, muchísima gente fueron a testificar las veces, fueron de testigos las veces que ese señor incluso había ido al liceo a tratar de matarla a ella y que no lo había logrado. Entonces, por eso es preocupante, y es preocupante porque eso se da en tanto que muchas veces las víctimas no tienen respuesta de los organismos responsables. O sea, van, se querellan, plantean su situación, y muchas veces la capacidad de respuesta de las autoridades frente al problema es mucho menor que la cantidad de demanda, pero más aún, por ejemplo, si todavía estamos, a pesar de todo lo que se habla y de todas las campañas y de todo lo bla, 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 muchas veces las víctimas llegan a las unidades de violencia, y cuando llegan son ellas o los familiares los que tienen que hacer como todo el proceso, hasta una citación para el agresor, sea esta una orden de alejamiento, una citación o una orden de arresto. El hecho de que no hayan disponible lo que le llaman alguaciles para que lleven esa citación al agresor,
muchas veces la propia víctima es que tiene que hacerlo Por y cierto, llevarlo. el procurador anunció hace unas semanas que quedaba ya prohibido, aunque esto se ha anunciado en otras ocasiones y quizás no se ha llevado a cabo, pero en este caso él anunció en rueda de prensa de que se suspendía, se ponía pues un coto a esa situación y de que no se podían entregar las citaciones a la víctima, porque es contraproducente que la misma víctima vaya donde el victimario, mira, que te me alejes, o sea, desencadenando esto un episodio de violencia que muchas veces acababa con la vida de la víctima. La exponía más al peligro. Exactamente. ¿Qué opinión le merece ese anuncio del procurador? Mira, no quisiera yo, uno siempre dicen que uno tiene que dar como la oportunidad de que la gente pueda cumplir con lo que se comprometió. Pero la verdad que en mi caso particular, en un país como el que nosotros tenemos, donde los grandes problemas que tiene nuestro país, al parecer para nada le importa ni le preocupa a quienes toman las decisiones, uno no puede tener mucha esperanza. Y déjenme decirle que ese mismo anuncio que hace el Procurador General de la República hace alrededor de 4 o 5 años que el movimiento feminista Hermanas Mirabal, junto a otras organizaciones, inició una campaña y dentro de esa campaña demandábamos, señalábamos cuál era la realidad de las víctimas cuando se acercaban a las unidades de violencia. Aunque nos referíamos al caso particular de Santiago, no hay diferencia en ninguna de las 14, de ninguna parte. Entonces, en ese sentido, denunciábamos ese tipo de cosas porque cada vez en nuestro proceso de acompañar a la víctima y de motivarla para que se acerque y eso, no topábamos con que a la víctima le daban las citaciones. Y yo recuerdo una víctima que no logramos que ella no esté en la lista hoy, porque intervenimos, yo recuerdo a las 2 de la mañana haber salido corriendo y eso. Y cuando eso nos reunimos con la fiscal, con Luisa Liranzo, cuando eso estaba Vierka Calderón, sí. Y estaba Francisco Domínguez Brito. Como procurador. Y le planteamos todo eso. Con Francisco nunca nos pudimos reunir porque él nunca tuvo tiempo. Sin embargo, después que la fiscal de aquí sirvió de canal para hacerle llegar a él ese mensaje. Y también aprovechamos nosotras como organización que fuimos una vez a la Procuraduría con las jóvenes de Constanza, aprovechamos y llevamos el documento. Y exactamente eso que dijo Jean Alain ahora, que quedaba prohibido. Eso mismo se produjo en esa vez. Que la víctima, eso lo dijo el procurador de esa época, que quedaba prohibido. Primero de que ellos no sabían que eso se estaba dando. No se cumplió. Y que quedaba prohibido. Y yo recuerdo en ese entonces que nombraron aquí en Santiago 2 alguaciles en la unidad de violencia. Sí, que fue una demanda nuestra ahí demostrándolo. Y eso porque también pueden prohibir la acción, pero resulta que viene el cuello de botella. ¿Cómo le dan salida? ¿Cómo le vamos a dar salida a todas esas órdenes? Y nombraron 2 alguaciles que nosotros le dijimos que ojalá que eso perdurara, pero que además eso no venía a resolver el problema. Porque además de la falta de recursos humanos, hay falta de recursos económicos y hay falta de recursos materiales para que se haga el trabajo de campo. Entonces, vivan y llevaban la citación, y si era una orden de arresto, usted sabe quién tiene que andar detrás tratando de ver si alcanza a visibilizar al agresor, la víctima o su pariente. Y una vez fuimos y le dijimos, mire, el agresor está en tal sitio y está acechando a la víctima. Y entonces dijeron los policías, nosotros no podemos irlo a buscar porque no tenemos combustible. Y yo le dije, pues mire, como él está amenazando que va a abrir un tanque de gas, yo le voy a llevar a usted en mi carro y le vamos a dar en ese tiempo 500 pesos para combustible, era mucho. Tenía el movimiento que entonces cubrir para que se hiciera el personalmente a veces, o sea, le quiero decir que muchas veces hacen anuncios y salen con una campaña porque porque el anuncio queda bonito, pero no tenemos quizás los recursos para cumplir. Qué lindo se oye eso. Sí, claro. Y ojalá y fuera el interés de todo, porque a veces cuando uno denuncia la cosa, piensan que uno tiene interés de hacerle daño a una o a otra gestión. Y es que justamente
La experiencia nuestra es que cada vez que una mujer se ve inmersa en una situación como esta, sobre todo con las mujeres con las cuales nosotros trabajamos, que son las mujeres de los sectores populares de nuestros barrios, que muchas veces no tienen ni siquiera el pasaje para llegar a plantear su situación, o no tiene quien se le quede con el niño o la niña, o no tiene para ir a una cita con un profesional de la conducta, un psicólogo o una psicóloga. Y usted sabe muchas veces, o sea, cuántas psicólogas hay, por ejemplo, en la unidad de violencia intrafamiliar aquí en Santiago. Una. ¿Una sola? Una por tanda por día. Y déjeme decirle que los días pico, que son generalmente lunes y martes, o sea, como los primeros días de la semana, llegan alrededor a veces hasta de 130 y 140 personas buscando el servicio en la unidad. ¿Cómo usted piensa que humanamente una psicóloga, un médico, una médica, entonces no es posible? Entonces el servicio que dan es muy deficiente. Muy bien. Raquel, vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar luego de la pausa con esa exposición que estamos dando, porque realmente el tema es muy importante y sé que le interesa a toda la población. Vamos a hacer un corte, contacto con la publicidad, y en breve continuamos conversando con Raquel Rivera del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal. No se mueva de Al Cierre por el canal 20.